gracias Sofía. Le damos la bienvenida al querido Hernán Capielo, que está con nosotros hoy como nuestro invitado. La tenemos a Cecilia Bufflet hoy ausente con aviso, así que le mandamos un beso a Cecilia. Mañana ya va a estar con nosotros. Y al resto de los queridos amigos y compañeros, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, a ¿Qué ver, tal, Willy? ¿quién empieza a explicar esta situación en la cual, por un lado, el gobierno aumenta los impuestos y del otro lado baja los impuestos? Es decir, digamos, va contra el campo. El presidente este fin de semana lo dijo, o cupos o retenciones. Los aceiteros creo que arreglaron con el gobierno, ¿no? Creo que Sí, los aceiteros arreglaron un cupo, digamos, con un fideicomiso. les ofrecen, digamos, aceite, se supone a... Así que bueno, vamos a ver si aún así, yo creo que igual van a aumentar las retenciones. Pero bueno, sí, Pero el proyecto que vos estás haciendo referencia, Sí. que es el que lo dio a conocer Sergio Massa, de tratar de seducir, porque ese es el objetivo, moviendo el mínimo no imponible en materia de ganancias, no causa ninguna gracia en el equipo económico. no, van a decir que aumenten los impuestos a los ricos, que vuelvan a aumentar los impuestos a los Pero- ricos, Por eso o que digo- aumente, por o eso que digo- aumente un puntito el IVA, o Por que eso aumente digo- un lo charlaron. puntito Por el eso IVA. digo que el Poder Ejecutivo no es el que... acá aparece, por un lado, el Poder Ejecutivo, Sí. el presidente y Guzmán, y del otro lado, los que están más preocupados con la situación electoral, lo de Sergio Massa. Pero vos decís que el presidente y Guzmán no sabían lo de Massa. No, que Guzmán no Sí, está de sabían. acuerdo. Y te voy a decir cuándo. A ver. Y lo No, charlaron. no, lo que digo que Guzmán no está de acuerdo con ese Bueno, proyecto. pero marche como le dijo Cristina, Claro. vos estás ahí porque yo gano las elecciones. Y sí, bueno, obviamente, pero la cuestión Lo que, no le acá dijo, importante... lo que no le dijo Guzmán es, guarda que si la inflación se va al 80, no sé si Hay una ganar las cuestión, elecciones. hay una cuestión. Pero bueno, esa es otra. Voy a quedar bien con los dos y les voy a decir que tienen razón los dos. Está muy Tienen bien. razón los dos. Veo que has aprendido. Claro. la de la lección. lección. Obvio, Muy obvio, bien, muy obvio. Tienen un poco de razón los dos, si Sí. quieren. Guzmán no está de acuerdo, pero entiende que las cosas son así. Esto lo charlaron en un cruce que tuvieron Massa con Guzmán el jueves pasado. ¿Se acuerdan que el jueves pasado casi nadie se dio cuenta, pero se resolvió la mayor parte del futuro de los argentinos por lo que queda del año en esa reunión donde estuvo Alberto, Guado, en fin, Máximo Kirchner. Creo que la contamos Ahí, en este claro. programa. No, hablo del resto del país, Sí, porque sí. ahí se definieron paso, vacuna, precios e impuestos. Ahí se cruza Massa con Guzmán y charla este tema, que por otra parte había hablado con Alberto en Chapadmalal. Sí. Una relación muy mala, la de Guzmán y Massa, que ya se deterioró, recordemos, cuando el presidente de la Cámara de Diputados se anticipó y prácticamente se apropió del famoso canje de deuda Ay, Willy. el año pasado. Sí, ¿Qué sí, dice? sí, sí, ¿Qué sí. dice? A ver, de alguno. Déjame Vamos. hacerte un resumen. Yo Sí. creo que por el lado, digamos, retenciones, es un tema fiscal de cobrar impuestos, Sí. y por el lado de suba del mínimo no imponible de ganancias, es un tema electoral. Creo que hay dos cosas que se contraponen. O vos bajás impuestos o vos aumentás impuestos, pero no podés, por un lado, aumentar impuestos, como son aumentar las No, pero además, retenciones, ojo que por un tema recaudatorio, Claro, por claro. un tema recaudatorio, y vas por el otro lado, y por un tema para mí con mucho de lo electoral, decís, bueno, les voy a bajar de alguna manera, que obviamente es una... A ver, vuelvo a repetir, el 25% de los trabajadores paga, digamos, por supuesto. por sueldos, paga impuesto a las ganancias. Para tener una idea, antes del cepo, en el 2009, en el 2011 mejor, solamente el 10% de los trabajadores pagaban impuesto a las ganancias. Ojo, Carlitos, que retenciones también es un tema electoral. Claro, guarda. Sí, bueno, no, está bien. pero las retenciones también son un Es más, impuesto. hay sectores del También, oficialismo está bien, claro. que están esperando con entusiasmo Claro, sí. una 125. Claro. Efectivamente, los sectores Porque más dicen que duros, eso marca la cancha los sectores más y le duros, pone sal y pero yo pimienta. digo- los sectores más duros de la coalición que se referencian en Cristina le están pidiendo a Alberto que se radicalice contra Por- el campo. seguro. Efectivamente, Porque dice eso que, está claro. que eso les volvería a generar un relato, marcar la cancha en que ellos están defendiendo la mesa de los Exactamente. argentinos y Bueno, aparecen es muy los clara, otros. es muy clara la nota del periodista Horacio Berbisky este fin de semana Exactamente. en su Exacto. portal, donde justamente lo convoca al presidente a radicalizarse contra el campo, A una patriada. no girar al centro, no acordar con la oposición. Sí, Profesor. no, y justamente, yo creo que y ahí la oposición
si bien obviamente este es un problema, la oposición también se siente cómoda adoptando en ese lugar donde lo quiere poner el kirchnerismo más radicalizado, como vos decís. Sí, sí, porque ahí ganan, Pero ojo que ganan los halcones. Ojo que ya lo vimos en la 125. Este nivel de presión impositiva contra el campo va contra la clase media trabajadora del campo. Esto no es contra los grandes terratenientes. No. Vamos a discutir otra vez lo mismo que se discutió en el 2008. No. Vamos a escuchar algunas opiniones interesantes a propósito de toda esta discusión. Por lo pronto apareció, que ya hace tiempo que está apareciendo, Guillermo Moreno, ¿no? Que fue, digamos, como ustedes saben, el secretario de Comercio de Néstor y Cristina Kirchner, que impuso, bueno, un nivel de intervención delirante en los mercados. Con el cuento de la mesa de los argentinos salió todo un desastre, digamos. E incluso el gobierno terminó perdiendo las elecciones. Pero hasta Guillermo Moreno salió en las últimas horas a decir que la política económica del presidente va de mal en peor. A ver qué decía el malo de la película en su momento por la intervención en los precios, ¿sabes? No habría ninguna posibilidad de aplicar las políticas que nosotros aplicamos, bueno, ahora a la distancia, evidentemente con éxito, porque el presidente hace todo lo contrario de lo que hizo Néstor Kirchner. Por lo tanto, como en realidad le está copiando a Alfonsín, un gobierno fracasado, en vez de copiar un gobierno exitoso como el de Kirchner, yo diría que lo que están haciendo ahora se parece más a los pollos de Mazorín que lo que hicimos nosotros. El desorden de la economía que ha generado Alberto Fernández, obviamente mucho de esto heredado de un personaje tan particular como el de Macri, ¿no? Un muchacho vago, un muchacho ignorante, que dejó el país en el estado que lo dejó, pero Alberto Fernández agudizó los problemas heredados. Claro, recordemos que durante la gestión de Guillermo Moreno había stock, había reservas, había stock ganadero, todo eso de alguna manera se liquidó hoy tiene menos chances Alberto Fernández de aplicar aquel plan económico. Sí, pero déjame recordarle algo a Moreno, también había inflación. Sí, claro. Incluso estaba intervenido el obviamente. INDEC y aún había inflación. O sea, yo no sé por qué Moreno piensa que su política fue exitosa. Bueno, escuchemos al economista Salvador Di Stefano a propósito de un tema que ya explicamos en este programa y que tiene que ver con los precios de los alimentos, que en la Argentina son 3 o 4 veces más baratos que a nivel internacional. Lo que pasa es que los sueldos, bueno, están todavía más abajo. El problema son los sueldos, no los precios de los alimentos. A ver qué decía Salvador Di Stefano. Las mayores retenciones al agro no aseguran en absoluto una caída en el precio de los alimentos. Lo que sí le aseguran al gobierno es más recaudación y paliar el problema fiscal, pero de ninguna manera va a asegurar más inversión, más producción de trigo, más producción de maíz en la República Argentina. El mayor precio de los alimentos está centrado en la alta inflación que hay en la República Argentina, en los altos costos de logística y los costos impositivos que hacen que un producto final en góndola sea muy caro. Por ejemplo, ingresos brutos impacta notablemente en toda la cadena, en donde cada producto cuando se vende agrega valor. El problema de los alimentos es la inflación, no el producto primario, el pobre trigo y el pobre maíz. Si tuviéramos que actuar como actuamos con el campo, la cadena, los artículos escolares que tienen un aumento del 48%, tendrían que prohibirle la exportación y a su vez ponerle retenciones. Un caso ilógico y una ironía del destino. Bueno, muy bien. Pablo Fernández Blanco considera que el gobierno se pega un tiro en el pie con esto, porque Se aplica retenciones, sí, y esto, lápiz y papel, lo vamos a explicar. ya las aplica, ¿no? Muy claro, se aplican más retenciones, a eso me refería.
y lo vamos a explicar muy esquemáticamente, Willy. Ponerle retenciones a algo, vos le estás diciendo al que produce eso, no produzcas esto porque no quiero que lo produzcas. Claro. Vamos a ver, la Argentina tiene un problema de dólares, lo recontra sabemos. ¿De dónde vienen los dólares que llegan a la Argentina? Bueno, 3 de cada 10 dólares que entran genuinamente a la Argentina vienen de la soja y 6,5 dólares de cada 10 dólares que entran a la Argentina vienen del campo. Esto tiene que quedar claro. El campo, si no estuviese el campo, habría muchísimos menos dólares. Y te quiero decir algo adicional. Ahí le pusimos un pulgar arriba y un pulgar abajo en esa gran imagen que preparó nuestro equipo de diseño. Sí. ¿Qué pasa? En un año tan malo como el año pasado, los únicos que aumentaron en términos de volumen fueron los productos sobre todo del campo. El resto, por ejemplo, petróleo, automotriz, vendieron menos. Sin duda, sin duda. Bueno, a propósito de ese tema, el economista Marcelo Elizondo, nuestra producción habló con él y le pedimos opinión sobre, en definitiva, si a la Argentina le conviene o no le conviene exportar alimentos, ¿no? A ver qué decía Marcelo Elizondo. La Argentina es un país con poca capacidad exportadora. Tiene un solo rubro en el cual es muy competitivo, que es el de los agroalimentos en general. Los agroalimentos están compuestos por la producción antiguamente llamada primaria, que ya no es primaria porque tiene mucha tecnología, conocimiento y gestión incorporada, y la de manufacturados de bienes agropecuarios. El 70% de todo lo que exporta la Argentina son los bienes de la cadena agroalimenticia. Adicionalmente, las exportaciones agroalimenticias son la única cadena superavitaria. Exporta mucho y no requiere dólares para importar insumos o bienes de capital en demasía porque tiene mucho abastecimiento doméstico de altísima calidad. Exportar agroalimentos para la Argentina es muy relevante en términos internacionales, es el único rubro en el cual se nos respeta económicamente en el planeta. Exportar agroalimentos supone tener empresas internacionales que operen en la Argentina con inversión extranjera directa y además alentar un ecosistema productivo muy calificado. Bueno, hoy a la mañana se reunió la mesa de enlace frente a la amenaza del gobierno de este nuevo impuestazo al campo. ¿Y qué sabemos de todo eso? Concretamente, para algunos comienza a repetirse salvando la distancia, la historia de 2018. ¿Por qué? 2008. ¿Por qué? Porque van a ir a negociar y a escuchar sin consenso en las bases. Y me parece muy importante lo que decía Capi hace un rato. Acá no solamente es una cuestión de los sectores duros del oficialismo que les gustaría una 125, sino que también hay sectores, hay halcones, no solo en Juntos por el Cambio, sino en los autoconvocados. ¿Qué dicen hoy los autoconvocados de la provincia de Buenos Aires, de la zona núcleo, pero también de Santa Fe, de Entre Ríos? Dice, la mesa de enlace son unos flanes y no tienen que ir a negociar. Evidentemente comienza a haber una presión en las bases a esa dirigencia que otra vez vuelve a estar superada en función de que son dos los sectores que evidentemente quieren un conflicto. Bueno, sí. El exministro de Cambiemos, Echeverri, hace un ratito justamente estaba diciendo esto justamente y ponía el acento en qué actitud iban a tener los productores cuando fueran y sean recibidos y para qué van a ser recibidos. Bueno, para que Alberto Fernández les diga en la cara por qué van a hacer lo contrario que le prometieron hace un año que no iban a hacer. Para realimentar el conflicto desde los sectores duros, digamos, del kirchnerismo, bueno, han aparecido algunas declaraciones bastante complicadas. Habló el fin de semana, por ejemplo, el actor militante Daddy Brieva, y bueno, sugirió que puede haber violencia en la Argentina por el problema de la falta de alimentos. Escuchemos a ver lo que decía Daddy Brieva este fin de semana. Realmente en momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora a hora, se le pone jodido para todos, para el presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Porque tampoco los del campo van a ser muy felices cuando
toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, bueno, es un problema que va a ser para toda la Argentina, obviamente, que lo es hoy, obviamente, para toda la Argentina. Mi estimado doctor Carlos Arvía, usted tiene un análisis sobre el impacto del cepo y obviamente la caída de las exportaciones. Exacto, ¿no? preparamos con la producción un gráfico para demostrar directamente el cepo se aplica a partir de fines del 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner gana las elecciones, a partir del 1 de noviembre en realidad. Y lo que muestra, lo que queda en evidencia, Willy, que el 2020 fue un muy mal año, tanto para la CESPO como para la SIMPO, digamos. El peor de los últimos 10. Bueno, también la pandemia. La pandemia arrasó, también, digamos, claro, ¿no? pero si uno ve de alguna manera los números que queremos que tenemos en ese gráfico, lo que vos tenés es que, por ejemplo, en el 2011... ya lo mostramos enseguida. En el 2011 la Argentina exportaba por 84.000 millones de dólares. A ver si tiene claro. Por 84.000 millones de dólares. E importaba por un total de 74.000 millones de dólares. Estamos en un déficit comercial de 10.000 millones de dólares. En el 2020, la Argentina exporta en realidad por un total de 52.000 millones de dólares, tiene un saldo comercial a favor solamente de 12.000 millones de dólares, y ahí queda en evidencia que cuando vos aplicás un cepo o retenciones, automáticamente golpeás al sector más importante de la Argentina, que es el exportador, teniendo en cuenta además, siguiendo con lo que decía Pablo, que la Argentina, del total que exporta, el 75% de ese total son productos primarios y lo que tiene que ver con la materia agropecuaria. Le preguntamos al especialista en impuestos, César Litvin, por qué ocurre justamente lo que recién nos explicaba Carlos Arvía, cómo han caído las exportaciones en la Argentina. Y bueno, eso tiene que ver obviamente con la doble presión impositiva que tiene justamente la exportación y particularmente la exportación agropecuaria, que ya está completamente desacoplada por el control de cambio y obviamente por las retenciones. A ver cómo lo explicaba César Litvin. Lo que hay que hacer es justamente incentivar las exportaciones. Hoy todo lo contrario, se está pensando en aumentar nuevamente las retenciones a las exportaciones, principalmente al campo, que es la generadora mayoritaria de divisas en el país. Y el exportador hoy está doblemente castigado. Por un lado, con un impuesto que muy pocos países en el mundo lo aplican, y es porque es un impuesto muy distorsivo que afecta la competitividad. Todos nuestros productos exportados por el resto de los países que compiten con los productos argentinos no lo aplican, con lo cual estamos en una desventaja competitiva. Y por el otro lado, el exportador recibe un dólar que no tiene que ver con el dólar de sus costos y de sus insumos. Tiene la obligación de liquidar a un dólar oficial. Bueno, me parece que por lo menos en el ambiente económico va quedando cada vez más claro que si hay un aumento de retenciones, esto tiene que ver con las necesidades del gobierno de aumentar el gasto, obviamente, en el año electoral, además de que no se sabe cuánto va a ser el gasto de la pandemia, eso todavía no lo sabemos este año. Las noticias del fin de semana, algunas fueron más alentadoras, después vamos a hablar del capítulo salud, sobre todo los contagios. Ojalá que no sea solamente porque fue fin de semana, pero la verdad que los contagios de sábado y domingo fueron mucho menores de los que veníamos viendo últimamente. Ahora vamos a obviamente actualizar también los datos. Pero bueno, en ese sentido, la pregunta es, bueno, la propia Cristina pidió que se aumenten los subsidios, que se aumente obviamente los salarios y que no aumenten las tarifas. Para eso hay que repartir más subsidios. Nosotros el viernes pusimos además una placa que vale la pena tenerla, la vamos a poner muy seguido, porque ahí tienen también, bueno, los 8.000 millones de pesos por mes que se reparten en planes sociales.
Y esto no tiene nada que ver ni con la asignación universal por hijo, ni con las jubilaciones, ni con la pensión universal para la vejez. Es decir, esto no es la política social del gobierno. Este es un grupo de gente a la cual, digamos, que gerencia la pobreza. Por supuesto, no quiere decir esto que estos dirigentes o estos sectores sociales se queden con el dinero. Piensen que cada plan social son 10.000 pesos. Sí. De modo que, por ejemplo, digamos, entre el movimiento que conduce Juan Grabois, Emilio Pérsico, se llevan, bueno, prácticamente 30.000 planes por mes, ¿no? Eso son 3.000 millones de pesos por mes. Pero Willy, ten en cuenta, está bien, no se lo llevan a su casa. No se lo llevan. Pero la famosa tarjeta. Bueno, pero eso es aparte de la tarjeta. Esto es aparte de la tarjeta alimentaria. Está bien, pero cuando se quiso universalizar esa movida, acordate la reacción de los Grabois y el resto, evidentemente, no quieren que se independicen esos sectores. En alguna medida, insisto, esto no tiene que ver con la asistencia social, esto tiene que ver con una organización que se armó en la Argentina, donde, bueno, hay 600.000 planes que los reparten 10 agrupaciones, digamos, más o menos. Willy, yendo a esos planes. Que tienen, obviamente, un sistema de extorsión a la política, porque si no repartís los planes, te cortan la calle. Pregúntale a Pichetto las cosas que dice de Carolina Stanley. Bueno, está bien, pero, ¿no? pero en alguna medida esa extorsión rige en la Argentina desde hace mucho tiempo y con todos los gobiernos, ¿no? Y mucho más con gobiernos no peronistas. Y un dato que es importante, Willy, que nosotros lo señalamos acá, hoy prácticamente la Argentina tiene más de 20 millones de personas con planes sociales, eso representa prácticamente el 48% del total de la población pero argentina. Eso incluye jubilaciones. Eso incluye sin jubilaciones. Sin jubilaciones. Sin jubilaciones. Y para entenderlo un poco, la Argentina es uno de los únicos países del mundo. Incluye la AUH, obviamente. La AUH la incluye, el plan trabajar, la tarjeta alimentar, todo lo que vos quieras. Pero esto que marcamos en la placa, que yo la pondría de vuelta, es el total de los planes. Es el reparto específico de planes sociales para las agrupaciones políticas. Bueno, vos contá ahí cuántos planes tenés. Ahí son todas agrupaciones políticas. Y volvemos a recordar que en el 2002, cuando empieza el problema en la Argentina, con Eduardo Duhalde, el total de planes sociales que existía en la Argentina era uno solo, se llamaba Jefas y Jefes de Hogar, y tenía solamente 2 millones de personas. Bueno, muy bien, allí estamos. Vamos entonces a presentar ahora en el cierre de este bloque, como siempre, el resumen financiero comentado en el arranque de una semana interesante. Subió fuerte el petróleo, subieron las acciones de YPF, se arregló aparentemente lo de YPF con un pago en efectivo más jugoso que hizo el gobierno a los acreedores, como correspondía, para evitar obviamente el default. Y hubo muchas novedades, así que presentamos el resumen financiero comentado. Bueno, muy bien, ahí está el licenciado Carlos Arbilla. ¿Cómo arrancó el dólar? Firmecito en el arranque de la semana. Quieto, el dólar paralelo quieto, se clavó en los 151. Sigue subiendo un poquito el dólar solidario, ese dólar turista que llamamos nosotros, 153,86. ¿Eso por qué? Porque sigue subiendo el dólar oficial, que prácticamente ya estuvo casi cerca de los 88 pesos, para entenderlo bien a esto. 151 contado con liqui, 150 dólar bolsa. Lo que hubo, Willy, una nueva baja del riesgo país, bajó 1.431 puntos. Y acá se empezó a hablar mucho en Wall Street, en la bolsa local, de lo que vos contaste del efecto YPF. ¿Por qué? Porque por tercera vez en realidad YPF mejoró su oferta de canje, le dio una zanahoria al inversor porque le va a dar dólares en vez de darle, como se llama, un pagadiós. Entonces esa mejor oferta hizo que los ADR de la Argentina, 20 ADR, prácticamente solamente 4 cayeron, el resto subió. La acción de YPF afuera y acá subió un 7%, y esa es una muy buena noticia. Interesante, le preguntó el periodismo, los periodistas de Página 12, le preguntaron al presidente si el hecho de que se devaluara el peso todos los días, y ese peso que ya vale 88, no afectaba el aumento de los precios de los alimentos. El presidente dijo, yo le pregunté a Guzmán y me dijo que no. Espectacular, digamos la sí, podría preguntarles a otro en vez de a Guzmán. Sí. Está muy bien. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer un pequeño corte ahora enseguida, pero antes les presentamos La Nación Propiedades, el nuevo producto digital de La Nación,
con la información más completa del mercado inmobiliario. Presten atención. La Nación presenta LN Propiedades, la mejor información sobre el mercado inmobiliario, indicadores de la industria, herramientas para conocer el valor de una propiedad, sus gastos de escritura y qué se necesita para iniciar un contrato de alquiler. Además, las propiedades recomendadas por las principales inmobiliarias. Todo esto y mucho más en LN Propiedades. Bueno, muy bien. ¿Se pueden cambiar las reglas del partido en el medio del partido? ¿Se pueden cambiar las reglas electorales en el año electoral? Es cierto que el gobierno quiere atrasar las elecciones, eliminar las PASO, unificar las PASO, armar una ley de lemas. ¿Qué pasa, por supuesto, en el frente judicial? Causas que la tienen muy involucrada a Cristina, están tomando definiciones en las últimas horas y se van a conocer seguramente también definiciones esta semana. Todo el tema que le vamos a preguntar obviamente a Hernán Capielo en el próximo bloque. Así que no se vayan, ya venimos.